Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi... Qué felicidad reencontrarnos con este escritor, docente, uruguayo, tacuaremboense, que además estaba escuchando a Gardel, porque es fiel al pago, docente en la Universidad de Jacksonville, en Estados Unidos, Jorge McFood. Estuve escuchando, Jorge, buenas tardes, con nuestro queridísimo y compartido amigo Víctor Hugo Morales. Qué placer son juntos. Bueno, Cris, para mí siempre un gusto conversar contigo, reencontrarme. Como decía, escuchando a Gardel, ahora cuando iba a Buenos Aires, pero también cuando bajaba antes en Carrasco, tenía presente la letra de Volver de Gardel. Y cada línea pensaba cómo está tan vivo eso que tiene casi un siglo, ¿no? O por una cabeza, ese tipo de cosas. Es eterno. Y no simplemente es belleza, sino que también refleja toda una realidad que es ahistórica, porque le pasaba a esa gente a principios del siglo XX como ahora a principios del siglo XXI. Bueno, cuánta cosa. Jorge, ¿cómo estás viendo el país? Bueno, mi mirada, como la de cualquier otro uruguayo o extranjero, no es neutral ni siquiera objetiva. Yo lo que puedo decir desde mi punto de vista es que desde todos los ámbitos hay como un creciente pesimismo, o por lo menos yo lo veo pesimista, de una forma pesimista. No hay elementos de entusiasmo como nos pareció que había antes. Uruguay, desde Estados Unidos, era el modelito, se lo nombraba cada vez que se quería nombrar algo que estaba bien era Uruguay. Y ahora hay una serie de escándalos, de problemas, desde los anecdóticos pescados, los pasaportes a los narcotraficantes, el homicidio sigue muy, muy alto, más que en Argentina. Es muy caro, obviamente, está entre dos países, Brasil y Argentina, que están extremadamente baratos y hay una gran diferencia cambiaria. Es una serie de cosas. Claro, no está todo mal. Todavía hay libertad de expresión, no hay grandes mafias todavía, pero sí que se siente como que los intereses de narcotráfico se están aumentando y aumentando. Es decir, no lo veo de una forma muy optimista, pero no puedo ser objetivo porque es el lugar donde puedo reconocer calles, ciudades, rincones, gestos de mi primera mitad de vida. Y en esto de las reflexiones sobre los 50 años del golpe de Estado, ¿cómo estás leyendo la realidad política hoy? Sí, también con pesimismo en este sentido. En el mismo sentido que, por ejemplo, podemos ver que en España, o estaba leyendo hace unos días una encuesta en Chile, el 33% de la población considera que se justificó un golpe de Estado para destruir una democracia y instaurar un sistema facho nazi y una dictadura brutal. Y no solamente eso, no solamente una dictadura brutal, sino una dictadura cipaya, es decir, diseñada por el Gran Imperio del Norte y al servicio del Gran Imperio con la narrativa de salvarlo de algún otro peligro, es decir, para salvar de un peligro, un probable peligro, ejecutamos
a la víctima que decimos proteger. Ese absurdo, o por lo menos desde mi punto de vista absurdo, en alguna medida se siente acá. Por ejemplo, estamos conmemorando el aniversario, el 50 aniversario del golpe de Estado. Y es muy común escuchar, por ejemplo, cuando hablamos desde el punto de vista de la generación del silencio, que ya la gente de nuestra edad que vivió toda la tragedia entre 3, 4 y 15 años. Y he escuchado muchas como opiniones de aquellos que incluso había alguien no sé si el Parlamento, en algunos otros lugares, recordando su niñez, muy semejante a la mía, de tener que entrar a la cárcel de libertad. Yo lo había puesto hace 10 años, incluso hace 20, y hasta en una novela sobre la generación del silencio en el año 90. La experiencia en libertad, que era humillante, manos de revisaciones a los niños, etc. Y los comentarios son, están llorando, y no dicen de todo lo que mataron, secuestraron, y no dicen que se han beneficiado económicamente todo eso. Yo no sé, primero, como niños que éramos, ¿qué matamos y qué robamos? Segundo, nunca recibí un solo, creo que la gente de mi generación no ha recibido ni un solo peso por haber sido sufridos esta tragedia. Entonces, me da la impresión que la gente se mide por cómo considera y trata a las víctimas o a aquellos que estaban en situación de vulnerabilidad o debilidad, como puede ser un niño. Ese primer punto. El segundo punto, que también hemos repetido muchas veces, la teoría de que la dictadura surgió porque había un grupo llamado Tupamaro, pero no se sostiene por ningún lado, y muchos políticos lo siguen repitiendo. El más famoso, más conocido, el presidente Sanguinetti, que se benefició de esa salida democrática totalmente chueca como la de Franco, la salida franquista, en el caso de Suárez en España, se beneficiaron de eso, pero esa teoría, esa justificación no tiene ni cabeza. Primero, históricamente, como hemos escrito 500 veces artículos y libros, estaba totalmente diseñada ya en los años 50, no la dictadura, pero sí las intervenciones de la CIA. Benito Nardone, el hombre de la CIA, Dan Mitrione en los años 60, y además, si realmente la guerrilla hubiese sido el ground zero o el punto cero del inicio, si hubiese sido, cosa que no fue, está claro, porque podíamos ir a las guerras bananeras al siglo XIX, el mismo modus operandi para mantener el patio trasero más allá bajo control de Washington y las grandes corporaciones. Supongamos que no existió nada de eso, que es absurdo. Aún así, ¿qué sistema llamado consciente o democrático se pega un tiro para salvar la democracia? Es decir, es como si dijera, bueno, en el año 85, un veterano de guerra de la primera guerra de Irak pone una bomba en Oklahoma, vuela un edificio, mata a 160 personas, entonces hacen un golpe de Estado en Washington para salvar la democracia. Todo el mundo hubiera dicho, pero qué absurdo, ¿no? Bueno, es lo normal en el sur global, en África, en América Latina. Se destruían democracias o se sostenían dictaduras cipayas, colaboracionistas, entreguistas, en nombre de luchar primero era contra los negros, luego contra el comunismo, etc. Y toda esa narrativa se continúa y se consolida. Y resulta que aquellos que sufrieron, fueron víctimas, son los aprovechados de esa tragedia, que en realidad no deberían ni recordar porque sigue con la misma pero qué cháchara, si ni siquiera los criminales, ni siquiera nosotros como democratas, como país, tuvimos el coraje nacional histórico de exigir la verdad, de mover las instituciones judiciales, policiales, todas las instituciones que tanto se llenan la boca, como el señor Sanguinetti, las instituciones, ¿qué instituciones a favor de la oligarquía y de la impunidad histórica? Y todavía se nos pasa por la cara de que recobramos la paz, y que no debemos seguir hablando de eso. Y después un señor como un militar como Marini, haciendo discursos que debía darle
vergüenza no tener el coraje ni las pelotas para decir, yo sé esto y acá está la verdad. Y estoy de acuerdo con todas las torturas que hicimos, pero ni siquiera eso porque son unos cobardes. Ni siquiera, y mucha gente lo ayuda. Bueno, hay un porcentaje que lo ha votado, es natural. O vivimos en democracia, aceptamos eso, o aceptamos el sistema democrático en ese sentido. Pero tenemos, si no, somos tan cobardes como ellos. Y en ese sentido lo veo a este aniversario como un recordatorio de la impunidad histórica, no solo en Uruguay, sino en toda América Latina, que confirmó la corrupción moral, política y legal y económica que han vivido siempre, especialmente las colonias. Las colonias siempre fueron corrompidas de esa forma. El de abajo se corrompía para sobrevivir y el de arriba se corrompía para acumular más dinero y poder político. Y bueno, esas son las confirmaciones, no es que estamos en un siglo totalmente diferente, arrastramos todo eso. Qué bueno lo que decís, porque uno obviamente quiere un sinceramiento por parte de los protagonistas de la época, pero pasa que tenemos políticos como Sanguinetti que intentan reivindicar su rol en la historia por primera vez en el país, también en el Parlamento, ¿no? La representación de un partido militar, por más que lo nieguen. Son cómplices y socios. Sanguinetti siempre estuvo muy bien ubicado. Cuando alguno de ellos pagó la casa fueron presos políticos VIP, pero no fueron torturados, no fueron expulsados del país. Fueron promocionados por 2 o 3 meses de cárcel en algunos casos. Yo no puedo juzgar a todos, no porque no haya vivido eso, porque nadie vivió toda la historia, nadie, ni siquiera los que estaban en ese momento actuando políticamente. Yo no quiero juzgar uno por uno y me parece que eso no es justo, pero sí reconocer de que no fueron santos y que se aprovecharon. Que luego cuando mueren dicen que sirvió al país toda la vida y nadie dice que el país le sirvió toda la vida. Es lo que ocurre siempre y va a seguir ocurriendo. Jorge, ¿estás pensando en escribir un nuevo libro, por ejemplo? Bueno, a ver, yo hace como 20 años que no presento más libros y dije que no voy a presentar más mis libros, pero bueno, alguna vez voy a tener que romper esa promesa, pero lo que este jueves vamos a estar participando, porque es un libro de Fabián Muñoz sobre el Departamento 20, y él ha invitado a Caetano, Ricardo Caetano, y hay otra invitada también, y yo voy a estar ahí, no sé qué voy a hacer, pero... no sé qué voy a hacer, me encanta. No, pero con gusto, porque hay mucha gente que me escribió para vernos por ahí en el Museo Nacional de Artes Plásticas en Parque Rodó, y voy a estar ahí en la mesa escuchando más que hablando, y si hay preguntas, que es lo que más me interesa. Bueno, pero tú sos un representante del Departamento 20. Bueno, sí, eso es inevitable y tengo mi perspectiva, ya la he dicho en varias entrevistas, pero y tal vez podemos hablar algo de eso. En cuanto a mis propios libros, lo de Buenos Aires con Víctor Hugo, él siempre le ha gustado la frontera salvaje y hablamos sobre la frontera salvaje, pero no fue una presentación ni de ese libro ni en ATC o... Bueno, la frontera salvaje que se ha anticipado a muchos hechos de la historia, ¿no? Que nos va haciendo el hilo conductor a todas estas realidades que vivimos geopolíticamente hoy por hoy. Sí, como se atribuye a Mark Twain, el gran escritor estadounidense, fundador de la famosa Liga Antiimperialista estadounidense y ácido crítico de la política exterior estadounidense, siempre se le atribuye a él, nunca encontré la fuente original, pero todos le atribuyen una frase que no importa si puede, tal vez, que dice: la historia no se repite pero rima. Y cuando no hay mejor forma de ver lo que somos y de las probabilidades que tenemos de cambiar en el futuro, sino mirando la historia. No hay otro mejor laboratorio que ese. Y hay muchos patrones, entonces creo que es importante. La frontera salvaje identifica muchos de esos patrones claramente en los grandes hechos
de intervenciones, de hechos imperialistas de los imperios anglosajones. En el caso de Frontera Salvaje, restringido al imperio, el último gran imperio anglosajón fue el estadounidense y específicamente en América Latina. Ahora estoy con otro trabajo que para repetir también mis indicios, ya lleva 1000 páginas y así que voy a tener que gastar unos cuantos meses en reducirlo, pero es un poco más amplio geográficamente hablando y vamos a ver qué es Moscas en la telaraña. Contame un poco más. ¿De qué? Me decías que estás con 1000 páginas. Sí, del próximo libro, es Moscas en la telaraña. Y yo en realidad empecé, son 3 partes grandes. Empecé por la última parte que era como los medios, los grandes medios masivos, obviamente con las alternativas de medios subalternos y resistentes, pero los grandes medios masivos que responden naturalmente al gran poder económico y político. Economía y política siempre van enlazados, obviamente. Esos grandes medios masivos evangelizan y cristalizan una representación de la realidad y por lo tanto actúan sobre esa realidad ficcionando o creando una ficción conveniente. Pero para explicar eso luego irme al origen del sistema capitalista. Y bueno, creo que disfruté mucho leyendo y estudiando varios documentos e historiadores, obviamente. Entonces, he tratado de construir una cierta lógica que comienza en el siglo XVII, XVII más o menos, con la fundación de la East West Company, la East India Company, que es la gran compañía privada estadounidense que destruye India y Bangladesh, y luego, cuando pasa el gobierno británico, luego también se destruye China un poco después, y todo en nombre de la libertad, del libre mercado, en fin, con mucha paradoja, ¿no? Bueno, en eso estoy, y bueno, creo que para mí el trabajo intelectual es un placer. Bueno, no puedo llamarlo trabajo, pero vamos a ver, a veces sufre un poco traduciendo, ¿no? Es la parte más complicada. ¿Cuánto influye, Jorge, los medios de prensa, las redes sociales, en la construcción o en la destrucción de las democracias o de las políticas latinoamericanas? ¿Y quién manda, no? Vemos que se asocia un grupo con otro, vemos la Argentina que entró en una frivolidad absoluta en lo que tiene que ver con los medios de derecha, que te hacen no pensar y caer en reflexiones muy bajas, muy banales. Sí, bueno, ahí hay muchísimos puntos que tocaste en pocas frases. ¿Cuánto influye, por ejemplo, la misma construcción de conceptos? Cuando decimos, por ejemplo, democracia, si lo vemos en todas partes en Estados Unidos, desde la fundación hasta, supongamos, hasta Lincoln, un siglo después, casi un siglo después, nadie cuestiona de que ese país fue la gran democracia, pero la mayoría no podía votar ni intervenir en política, y había una gran cantidad, en algunos estados, una mayoría de esclavos. Entonces tenemos un país con esclavos y le llamamos democracia. Bueno, los medios consolidaron eso, no solamente los medios de prensa, que eran la rotativa, comienza ya en los años 40, 1840, y la popularización del periódico de 1 centavo ya en los años 30. Eso sirvió, por ejemplo, para independizar Texas, para de esa forma restaurar la esclavitud, que era el objetivo central. Luego los medios y la cultura taparon ese motivo obvio central hasta llegar hoy en día que los estudiantes de secundaria e incluso de universidad existen, decir que fue por diferencias culturales, por ejemplo. Y eso la prensa tuvo un papel central. El concepto, por ejemplo, la prensa amarilla a finales del siglo XIX inventan la guerra contra Cuba solamente por vender más periódicos en Nueva York. Es cierto que hubo otras razones, pero también estuvo el amarillismo de la prensa que inventa ese ataque. No era de falsa bandera, pero sí fue como falsa bandera.
no hubo un ataque de España. Y continúa. Y bueno, parte de eso es en lo que he ido trabajando, pero es larguísimo. Todo a lo largo del siglo XX, etcétera. Luego te saltaste al caso de Buenos Aires. Primero, la gran prensa y ahora las redes sociales están en gran medida todavía centralizadas, primero en ciertos países. Internet, la mayoría pasa por Estados Unidos todavía, pero además dentro del país la narrativa está secuestrada por una microelite que son aquellos que son los dueños privados de esas redes sociales, de esos grandes conglomerados de la prensa, que de la misma forma que ellos escriben directamente qué es lo que los canales locales de cada estado deben decir en un gran porcentaje y crucial. Lo mismo pasa con la prensa de acá, que se hace eco por intereses compartidos de la oligarquía de la clase alta con los grandes empresarios, que juegan en otra liga diferente a los medianos y pequeños empresarios, y repiten, se pueden ver incluso las expresiones que se repiten, símbolos como la bandera amarilla que aparecen en los meetings, en las reuniones políticas de Milei, por ejemplo, copias totalmente de modé, atrasadas, de las luchas o rebeliones reaccionarias en Estados Unidos. Y todo eso se canaliza a través de la gran prensa. La gran prensa responde a intereses económicos y los intereses económicos tienen su propia ideología. Y de la misma forma que la esclavitud en el siglo XIX fue en gran medida apoyada y protegida por esclavos con mínimos privilegios, negros esclavos con mínimos privilegios, bueno, lo mismo ocurre en el sur global hoy en día. Aquellos que tienen mínimos privilegios odian, detestan, demonizan a aquellos que están un poquito más abajo y se justifican por razones ideológicas o porque no entienden quién es el productor, quién produce, y en realidad seguimos siendo en el sur, o los países del sur global, neocolonias a través de las deudas. Y el caso que mencionaste Argentina, Argentina es otro país prisionero de esa deuda, que no por casualidad fue amplificada con Macri cuando en realidad ya se había reducido a un mínimo durante el gobierno anterior de Cristina Fernández, de Kirchner más bien, y luego de Cristina Fernández, de Néstor Kirchner y luego de Cristina Fernández, y cuando esa deuda, igual que en Brasil, se había reducido a un mínimo, de repente aparece un neoliberalismo con la excusa del sinceramiento, que significaba saquen protección a aquellos sectores más vulnerables porque están viviendo del Estado. ¿Qué pasó? Esa trama social se desarmó, se comenzaron a aumentar el desempleo y a disminuir el consumo, naturalmente. Y resulta que empezaron, el siguiente víctima fueron los pequeños comerciantes, los pequeños productores, y así sucesivamente, hasta que todo reventó y fueron otra vez a pedir dinero al Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional, como el Banco Internacional, el banco que se llama de desarrollo, son brazos de la super elite financiera con super inversiones por ejemplo, de los centros financieros de Londres o de Wall Street y de las grandes corporaciones. De hecho, ellos, a pesar de que se llama Banco Mundial de Desarrollo, en realidad ellos advierten a los inversores qué países están por aprobar leyes que protegen a los trabajadores, que podrían regular sus inversiones por los bancos, y sacan las inversiones de ahí y dejan descalabrar en economías enteras. Es decir, en lugar de ser de desarrollo, son bancos de opresión y de subdesarrollo. Y Argentina, claro, ahora está súper endeudada. Los grandes inversores están en el norte muy felices. Un país endeudado como un esclavo o un trabajador endeudado es alguien que debe trabajar como al máximo, producir al máximo para pagar su deuda. Y no creo que ningún gobierno, sea de derecha o de izquierda en Argentina, que además son casi como, no tanto, pero como en Estados Unidos, republicanos, son parte en el
cierta medida tienen efectos positivos o negativos, pero en gran medida me parece que son parte de la distracción o del circo social, para no poner el foco en dónde está el poder. Está en los grandes inversores, en las grandes compañías que no se ven las caras. A veces vemos caras de Elon Musk o de Jeff Bezos o de grandes hombres ultramillonarios que siguen multiplicando su fortuna, mientras los mismos estadounidenses en promedio siguen perdiendo poder adquisitivo a la medida, a la misma proporción de que siguen aumentando su productividad y se siguen empobreciendo y endeudando. Bueno, se ven algunos rostros, pero en realidad los grandes poderes, aparte de eso, están concentrados en directorios de inversiones y los gobiernos poco y nada pueden hacer. Desde mi punto de vista, alguien me podría preguntar, bueno, ¿cuál sería el movimiento más estratégico? Bueno, primero está probado a lo largo de la historia que todos los países que fueron más independientes se desarrollaron más. Y eso podemos ver, por ejemplo, en el caso de América Latina. Los países que más se desarrollaron, como fueron Uruguay y Argentina en el siglo XIX y XX, o por lo menos primera mitad del siglo XX, porque precisamente estaban lejos de los grandes imperios y no tenían nada interesante como para venir a explotar y oprimir y destruir, e imponer y corromper, como Haití, Bolivia, México, Colombia, Venezuela, todos esos países. Así que tenían algo interesante para sacar. Es decir, no eran independientes. Nosotros éramos más independientes hasta cierto punto histórico. Luego la CIA, la Operación Cóndor llegó mucho antes que los Tupamaros, como en Colombia llegaron los paramilitares mucho antes de la FARC y así se vivían. Entonces, la prueba es que me parece que la historia dice los países que fueron más independientes se desarrollaron más. Ahora, bueno, o un caso más reciente, China, por algo de excepción. A pesar de que es un país comunista, tuvo el poder de ser independiente por su volumen, por su cantidad demográfica, geográfica, etcétera. Y países como Cuba, bueno, simplemente que también es comunista como China, la aplastamos, la forzamos, con otra diferencia, claro, China también permitió a los capitales hacer su dinero en China y por lo tanto era el bueno, no importaban derechos, libertad de expresión o derechos humanos, etc. Lo que importaba el dinero. Entonces en ese caso China fue mucho más independiente, por lo tanto se desarrolló mucho más. Ahora, ¿qué pueden hacer países pequeños como el nuestro o medianos como Argentina o el Congo o Nigeria? Bueno, para lograr la independencia tienen que unirse. Esto ya lo hemos visto hace 10 años o más. Es decir, lograr una independencia para lograr un desarrollo sustentable, no simplemente el crecimiento del PBI, a través de uniones estratégicas, flexibles e independencia del dictado de las metrópolis imperiales. Claro, hay otro elemento, de independencia monetaria también. ¿Cómo se logra esto? Mucho más obvio hoy en día. No ser solamente dependientes del dólar. Y por una razón, el dólar desde hace mucho tiempo es una divisa fija, es decir, se imprime a gusto, a placer en el norte, lo imprimen los bancos privados, lo crean, de hecho, ni siquiera se imprime, solo el 3% está impreso. Y bueno, también ese es otro elemento de independencia, hay que buscar opciones y eso creo que, como lo sabes muy bien, se está intentando ahora en los últimos años, mejor dicho, en los últimos meses prácticamente, con un banco del BRIC. No creo en una moneda común del BRIC absolutamente porque los países tienen un ciclo económico muy diferente y cultural muy diferente. Pero sí un banco de desarrollo diferente, una opción al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial y la abolición de la OEA, o por lo menos una refundación, pero sería mejor empezar de cero con instituciones calamitosas como esa. Insisto, teniendo en mente la independencia a través de la unión estratégica y, si es posible, cultural. En América Latina tiene un gran capital cultural enorme, una potencialidad de unión cultural antigua, incluso teniendo economías muy distintas, como puede ser El Salvador y Colombia, o México y Argentina, pero poseemos un gran capital común cultural
que podía lograr esa unión más allá de... Jorge, ¿y qué busca Estados Unidos ahora en Latinoamérica? ¿Qué ángulo del litio? ¿Cuál es el interés hoy geopolítico de Estados Unidos que está obviamente enfrentado a China, ¿no? Muy específicamente, claro, es el triángulo del litio. 2019 fue el golpe de Estado contra Evo Morales, después vino el golpe más reciente en Perú, ahora hay serios conflictos en Jujuy, conflictos por falta de democracia, porque si le hubieran, si le hubieran preguntado a la población si estaba de acuerdo con las reformas constitucionales, hubiera sido un poquito más democrático, pero no se lo consultó porque justamente algunas reformas indicaban que se restringía la libertad de protesta. En lugar de ampliar los derechos democráticos, no se los restringe. ¿Y por qué se los restringe? Bueno, es la misma victoria, así como desde los 60 en adelante, y especialmente en los 70 cuando se impone el neoliberalismo a base de sangre y fuego, primero en Chile y en otros países y finalmente en Estados Unidos e Inglaterra. Cuando se impone todo eso, ustedes miran, por ejemplo, supongamos que hacemos una muestra fotográfica de la policía en distintos países, desde Estados Unidos hasta Chile, en los 60, y vamos a ver una progresiva militarización solamente con imágenes, se ve muy claramente. ¿Y por qué? ¿Acaso no estamos más avanzados, más desarrollados, tenemos más tecnología? Teóricamente estamos más de acuerdo con la democracia. ¿Y por qué todo ese aumento de represión? Bueno, coincide que cada vez que se planifican, incluso acá en Uruguay, cuando se planifican o se prevén políticas más neoliberales, de regulación, reducción de los servicios sociales, etcétera. Bueno, al mismo tiempo se aumentan los recursos para la represión. En América Latina y en África, la represión siempre fue hacia adentro. Los ejércitos funcionaron, reprimieron internamente. Pero bueno, la militarización de la policía es lo mismo que la sustitución del ejército tradicional, porque queda feo ahora que los ejércitos actúen anteriormente. Y fueron complementos de la acción militar icónica en las últimas décadas o generaciones, la hegemonía estadounidense, con 800 bases alrededor del mundo, diciéndole qué deben hacer los ejércitos nacionales y incluso diciéndole cuál es la narrativa, ¿no? La defensa de la soberanía nacional. Esto es una tomada, pero bueno, la narrativa siempre está divorciada de la realidad. Ahora, volviendo al origen, al principio de tu pregunta, lo que Washington, yo insisto que no Estados Unidos, porque lamentablemente la gran parte de la población ignora casi todo, sobre todo política nacional, incluso ignoran lo que hace su propio gobierno. Porque es secreto y porque están distraídos con otras cosas, parte de la estrategia de los medios, y otros millones están en desacuerdo. Pero bueno, los grandes poderes son los que importan, que están en Washington, Wall Street, etcétera. Y históricamente la estrategia siempre fue asegurarse a América Latina o el patio trasero. Pero hace poco, ahora 2 años, Biden quiso el razonable y dijo América Latina no debe ser ya el patio trasero, sino que es nuestro patio delantero. Y la palabra lo dice, sí, pero todavía somos patio. No, esa sigue siendo inconscientemente la mentalidad. Somos los negritos que no saben hacer las cosas, los subdesarrollados, la mezcla de racismo y prejuicio cultural. Entonces, la estrategia, así como fue en 19 y 20, asegurarse a América Latina para luego proyectarse al resto del mundo, creo que vuelve a ser ahora. Es necesario asegurarse a América Latina ahora que hay una fuerte inversión de capitales de China, por ejemplo, o por lo menos una independencia de estos países del sur global a través de una segunda opción que sería China, o tercera opción si consideramos Europa y otro continente. La hegemonía anglosajona, lamentablemente, si vemos la historia desde el siglo XVII o XVI para adelante, nunca aceptó compartir poder, nunca aceptó compartir el mundo. Es más, cuando veía que los indios estaban tranquilos en sus
tierras lo invadíamos por las dudas, a ver si para prevenir, son invasiones preventivas, ¿verdad? Y luego decía, bueno, no sabemos por qué, los matamos porque nos atacaron, no sabemos por qué, nos atacaron en su tierra. Recordemos que los fuertes, que eran cientos y cientos de fuertes, en esa época eran las bases militares en territorio extranjero. Y hoy en día, pues los indios estaban ocupando nuestra tierra. Bueno, pero el concepto era asegurarse el sur, el patio trasero, desde la doctrina Monroe, en delante especialmente, para luego proyectarse. Y eso creo que se está repitiendo en este momento, pero está en una situación mucho más vulnerable de lo que estaba recién. Y en este caso, Jorge, la intención de Ignacio Lula da Silva, el presidente de Brasil, con ese retiro al cual convocó a los presidentes latinoamericanos, fue para, a tu entender, fortalecer las democracias justamente para no caer en eso del nuevamente un patio trasero, en este momento en el cual, bueno, en muchos países de Latinoamérica se están viviendo distintas inestabilidades. Sí, inestabilidades inoculadas por intereses. A ver, de la misma forma que decía que desde mi punto de vista no se puede definir a Estados Unidos en el siglo XIX como democracia cuando el 15-20% de la población blanca masculina podía participar en política, sino que además no es una democracia aquella que tiene esclavos, no es una democracia. De la misma forma podemos decir de que no podemos hablar de democracia, más allá de que internamente tengamos en países dependientes, todavía dependientes, sistemas políticos democráticos. Acá hay libertad de opinión, hay libertad de muchas otras libertades. Es razonable el funcionamiento democrático de Uruguay comparado con otros países, pero estamos en un contexto dictatorial, es decir, en un contexto económico dictatorial. Atrapados por deudas, con una economía dictada básicamente por los grandes centros financieros, donde se imprime el dinero, donde se decidan las guerras, donde se presiona a otros países para hacer o no hacer alianzas, donde se pasan acuerdos de tratado de libre comercio que de libertad no tienen nada porque son escritos en secreto, las cláusulas más importantes, en realidad libertad de las corporaciones para que los pueblos no protesten cuando están mal, con huelgas, etc. Es decir, tenemos que redefinir la palabra, no la palabra, sino la aplicación de lo que es democracia y lo que es libertad. Entonces, en el caso de América Latina, claro, Brasil es el país más grande y es lógico que se considere casi una obligación de liderazgo en ese aspecto. No es una obligación legal, pero casi moral, en el sentido de que, bueno, es el hermano mayor económicamente hablando y debe juntar al resto para ver, bueno, a ver si se ponen de acuerdo en determinadas políticas que terminen con esa historia de dependencia, de acoso permanente, económico y militar. Y creo que solamente con el posicionamiento en cuanto al conflicto de Ucrania, ya están demostrando que no es tan fácil obligar a estos países desde Washington a que hagan lo que queremos allá en el norte. Ya no es tan fácil como era. Por ahí creo que es razonable un realineamiento de las políticas exteriores de los países latinoamericanos. Es claro que cada tanto aparece un gobierno que rompe con todos esos proyectos, un gobierno funcional a los del norte, que funciona como una aspiradora de recursos, como siempre, a través de en este caso último, a través de la impresión de dólares y a través de las deudas del sur global. ¿Y cuánto los desestabilizó la guerra en Ucrania, la realidad rusa, a todos? Creo que no es secreto, la guerra de Ucrania aceleró este proceso que estábamos hablando de cuestionamiento. Provocó evidentemente
un alineamiento, casi una sola narrativa en Occidente, casi que no hay lugar para la disidencia en las grandes democracias. Si alguien, primero que no hay espacio casi en los medios para criticar todo el proceso de Ucrania, que ya lo vivimos, lo dijimos, ¿no? Me parece que tal vez me repito mucho, pero era previsible que iba a ocurrir a través de la expansión de la OTAN, este conflicto. Se lo arrincona a Putin, eso ya sabemos, y se lo obliga a una defensa que cualquier otro gran país como Estados Unidos o Europa hubiesen hecho también si la situación hubiera sido la inversa. Y se provoca eso para, ya hablamos de esto, es una historia bastante larga, pero ya estaba previsto incluso en los artículos como el asesor de Carter, Brzezinski, en los 70, Carter fue un presidente bastante presente, pero en los 90 Brzezinski escribe un artículo en Foreign Affairs y prácticamente describe el plan de cómo la OTAN se iba a seguir expandiendo hasta que en la segunda década del siglo XXI Ucrania iba a ser la última. Y la idea era evitar el resurgimiento de la Gran Rusia en alianza esta vez con China, una alianza diferente porque los soviéticos no se llevaban muy bien con los comunistas chinos, pero en este caso una alianza geopolítica, no ideológica. Y eso era algo que había que evitar a toda costa. Y ya sabemos, el golpe de Estado anunciado por la embajadora estadounidense Victoria Nuland en 2014, y ahí empieza la guerra contra Ucrania, la acción de la CIA entrando los rebeldes en Ucrania, típico. Hay decenas de ejemplos similares si vemos la historia. Y esta invasión que luego, si alguien menciona, bueno, fue la OTAN la primera responsable, bueno, te estigmatizan como pro Putin, como pro guerra, etc. Cuando en realidad estamos en contra de todas las guerras, pero señores, si ustedes que hablan tanto de la defensa propia, el derecho a la defensa propia en Ucrania, acuérdense que expuse la que ejerce la defensa propia, claramente. Y ni siquiera hay un mínimo intento de negociación, porque el negocio de la guerra es muy, muy interesante para las grandes corporaciones, para los mercaderes de la muerte, como el complejo industrial militar denunciado por el propio presidente estadounidense Eisenhower en el 61. Entonces, a mí me parece la situación bastante clara. Ahora, ¿por qué todo esto? Primero, porque ya comenzó en los años 50 la expansión de la OTAN. De esa misma forma, y ya hablamos sobre esto en detalle, incluso echando mano a los nazis y en puestos de liderazgo de la OTAN durante la Guerra Fría. Es decir, que ya viene de larga edad, pero más aún cuando después que se aprovecha el neoliberalismo y el único modelo posible, que era el de Estados Unidos luego del fin de la Unión Soviética, se expande y se beneficia de esa gran mano de obra china, por ejemplo, pero llega un momento que yo creo que sí lo previeron, pero no les importó demasiado de que ese beneficio a Occidente también se iba a transformar en un beneficio e independencia china, y entre comillas amenaza a China, que no es ninguna amenaza, pero bueno, para la mentalidad hegemónica anglosajona, cualquier otra opción es una amenaza, no importa si ideología tenga, o qué cultura tenga, como ya se vio en el siglo XIX, y todo eso se aceleró. Creo que hubo tal vez un mal cálculo, es decir, buscar el conflicto bélico, destruir Rusia, y no funcionó también, porque el sur global no se alineó detrás de Europa y Estados Unidos. Y la que más se está sufriendo probablemente, aparte de, obviamente, de Ucrania, la población que está muriendo, lamentablemente, pero el segundo, el que más ha sufrido y está sufriendo es Europa. Ya no tiene colonias para robar y enriquecerse y desarrollarse, depende militarmente de Estados Unidos, y Estados Unidos también está casi en un callejón ahí sin salida. Entonces, el mayor problema que Estados Unidos ni de global es de la humanidad entera, es un conflicto que termine en una escalada bélica, en una escalada, en una guerra atómica. ¿Y toda esta movida del grupo Wagner, qué significó? No sé, eso hay que verlo, ¿no?
yo sospecho que tiene el mismo patrón viejo de la CIA, que es, bueno, supuestamente son mercenarios, ¿no? Y, Ujú. y los mercenarios actúan según el que le paga más. ¿Quién es que tiene la mayor cantidad de dinero en este mundo para moverlo secretamente, dinero negro? ¿Quién? La CIA. Washington, pero especialmente la CIA. ¿Y qué es lo que ha hecho históricamente desde la creación de un país llamado Panamá a principios del siglo XX? ¿Qué es lo que ha hecho en Irán contra Mossadegh en 1953? ¿Qué es lo que ha hecho un año después en Guatemala contra Arbex? ¿Qué es lo que ha hecho? Y así se crea una larga lista. Bueno, meter dinero, desestabilizar, crear rebeliones internas y luego apoyar eso con alguna acción exterior. Y yo creo que alguien sería muy ingenuo si pensara que nunca nadie en los servicios secretos de Washington que propiciaron o directamente tiraron el Nord Stream 2, que lo bombardearon, que no hubiesen pensado en esa opción que se ha recurrido durante el siglo XX. Me parecería muy ingenuo, es decir, meter simplemente dinero y decir que lo hizo otro. De hecho, estaban en uno de los manuales de la CIA de los años 50. Haz todo lo que tengas que hacer y trata de que lo haga otro, incluso sin darse cuenta que lo hizo el otro. A través de que, bueno, a través de dinero, eh, incluso hasta el FBI en Estados Unidos intentó que Martin Luther King, que además lo odiaba porque recibió un premio Nobel de la Paz, intentó que se suicidara porque él tenía depresión. Intentó suicidarse Martin Luther King cuando era joven y por un problema de depresión nada más. ¿Y cuál fue la forma? Bueno, vamos a destruir su matrimonio. ¿Cómo destruimos su matrimonio? Bueno, sabemos que tiene debilidades por las mujeres. Bueno, instalaron micrófonos, lo persiguieron, etc. Pero claro, no van a sino intentar que lo haga otro o incluso la misma víctima. Bueno, a nivel internacional es exactamente lo mismo. Es decir, pruebas hay más que sobradas, me parece a mí. Pero claro, estamos en un nivel de especulación porque todavía no tenemos ningún documento desclasificado. Ay, los documentos clasificados, desclasificados, ¿no? ¿Cuánto juegan también con eso? Con los tiempos Sí, de también, reservas, con... sí, para mí la regla de oro es los documentos se desclasifican cuando la verdad ya no es peligrosa. Claro, Y muchos nunca se van a desclasificar. Incluso estamos con el tema del asesinato de Kennedy todavía. Y vaya uno a preguntar, ¿y qué? ¿Lo hicieron si no lo hizo la CIA? ¿Por qué no se sabe todavía? Pero bueno, tenemos muchos indicios. Pero en fin, los documentos son una forma de decir, bueno, hasta aquí llegamos, está claro, no hay más discusión. Pero no son la única fuente de verdad. El problema está en que ahora, como te estaba diciendo, hay muchos padrones que se repiten. Pero eso que te estoy diciendo no es una prueba sólida, es una fuerte sospecha, un fuerte indicio. Yo creo que dentro de 20 o 30 años, tal vez, y es la opinión personal, lo que te estoy diciendo va a aparecer de alguna forma en un reconocimiento de algún documento, si aparece. Pero no te lo puedo probar en este momento. Jorge, cuánta cosa no podemos probar, pero aunque sepamos que va por ahí, eh, sí que te queda poco tiempo y no quería dejar de preguntarte, porque hablaste con Víctor Hugo sobre la libertad secuestrada. Y acá que se habló de la libertad responsable en pandemia, que para algunas cosas, bueno, se usa la libertad responsable, para otras no, por ejemplo, no para bajarnos la tarifa de la OCE cuando estamos consumiendo un agua de malísima calidad, porque capaz que no somos responsables y gastamos más. ¿Qué bastardeada está la palabra libertad? Y secuestrada, porque si vemos, por ejemplo, todas las derechas en Europa, en Estados Unidos, en América Latina, repiten el mismo discursito. Además, cuando se le ocurren muchas ideas, como decía Octavio Paz, la derecha no tiene ideas sino intereses, entonces repiten clichés. ¿Y qué más bonito que la palabra libertad? Ahora, si vemos en la práctica, todas las dictaduras latinoamericanas repetían libertad hasta el hastío.
hasta Pinochet secuestró una canción que es de Nino Bravo, Libre, y también Libre, Libertad, cuando estaban practicando estrictamente y de forma a una escala genocida el asesinato de esa libertad. No había libertad excepto libertad de capitales, que es lo que realmente importaba. Bueno, hoy es lo mismo. Aquellos que repiten la palabra libertad se están refiriendo a la libertad de los capitales, a su libertad, de la misma forma que los esclavistas del siglo XIX repetían hasta el hastío libertad y civilización para defender la esclavitud. Lo decían explícitamente. Y hoy pensamos, pero qué extraño defender la libertad y apoyar la esclavitud para defender la libertad y la civilización y la democracia. Hoy en día sería ridículo. Bueno, no es más ridículo que lo que estamos practicando hoy. Y si vemos, por ejemplo, las reuniones del CPAC en las partes de Estados Unidos, perdón, eso surge en Estados Unidos, esos congresos de ultraderecha o de grupos conservadores, que ahora se empezaron a hacer en América Latina, en México, en otras partes. Y si vemos todos los integrantes, recuerdo el último o penúltimo en México, sí, el último en México, Ciudad de México, estaba el hijo de Bolsonaro, estaba creo que Milei, o un representante de Milei, estaba la derecha pinochetista, estaba la hija de Flavio Font de Guatemala, un genocida, estaba el hijo, o no, el nieto de Trujillo, Rafael Trujillo, el dictador psicópata de República Dominicana, etc. Todos repitiendo libertad, libertad. Pero el patrón más claro es imposible. Aquellos que están a favor del fascismo, de las dictaduras, cuando la democracia es muy peligrosa. Si la democracia funciona, fantástico para ellos. Si funciona para ellos. Si los pueblos reclaman demasiado, hay mano dura y dictadura. Y siempre con el nombre de libertad. Entonces, creo que se secuestraron la palabra libertad y nadie creo que ha empezado a reivindicarla. Hay que liberar esa palabra. Y señores, vamos, esperen un momento. ¿Qué es eso de que ustedes son los campeones de la libertad? Cuando tienen un largo récord de dictaduras y apoyos de dictaduras y del concepto de que el de arriba es el defensor de la libertad. El de arriba, el defensor de la libertad, cuando deciden, por ejemplo, en los trabajos, ¿qué decisión tiene un obrero o un trabajador, un oficinista? Cero decisión. Ah, no, pero defienden la libertad. Es decir, la libertad del gerente, la libertad del inversor, de no ser amenazado con alguna huelga, con alguna protesta, ¿sí? Y cuando alguien realmente, como en Francia, defienden serios derechos personales, como el retiro u otro derecho al agua, lo que sea, queman un auto, claro, a nadie nos gustaría que nos quemen un auto. Y alguien dice, bueno, si estás de acuerdo, ¿por qué no dejas que te quemes tu auto? Esa retórica tan simplista, ¿no? Y voy a una nota al margen. Como decir, si criticas el capitalismo, ¿por qué no te vas a vivir a Cuba? Un país totalmente acosado. Si defiendes a los inmigrantes, ¿por qué una vez alguien me dijo, si no defiendes tantos a los inmigrantes ilegales, ¿por qué no te llevas uno y lo pones a dormir en el mismo cuarto que tu hijo? O si defiendes a los derechos homosexuales, ¿por qué no te acuestas con un hombre? Ese tipo de argumentación tan absurdos, pobre, ¿no? Pobres. Sí, pero son muy poderosos porque al fin y al cabo es un voto, los votos se cuentan, no se pesan. Claro. Afortunadamente, pues, estamos a favor de la democracia, pero a ese nivel intelectual o de educación, de argumentación, es una dictadura perfecta. Y ¿quiénes son responsables de esa repetición, esa evangelización? Sino los templos de los grandes medios de comunicación, así como en las sectas o en otros momentos de la historia eran las iglesias o los templos X, que repetían 50.000 veces, una vez por semana, varias veces por día, hasta que la persona tenía miedo de cuestionarlo. Bueno, hoy en día han secuestrado la palabra libertad y parece que son ellos los representantes de libertad, cuando en la práctica han sido estrictamente, en la historia lo contrario y en el presente lo contrario. Nombraba a Jorge Milei hace un ratito. Acá en Uruguay se lo mira muchísimo a Milei, pero parece que no estaba preparado para una carrera larga y como que empezó a desinflarse. ¿Puede ser?
En parte sí, pero Milei, como toda extrema derecha, representa no a la gente, sino la frustración de la gente. Y es obvio, basta con recordar lo que pasó hace 100 años en Europa. Toda esa necesidad de expresar físicamente en el discurso físico, muy del Duce, de Hitler, algo muy físico, algo con mucha obviedad, y de una forma muy física y de un lenguaje muy simple y repetitivo, como si eso arreglara los problemas económicos, sociales de una sociedad. Bueno, por ahí conquistó mucha gente. Puede ser que se haya desinflado, pero va a meter una cuña muy fuerte si gana la derecha en Argentina, y si no gana, probablemente también, pero va a meter una cuña fuerte como la ha metido Cabildo Abierto. Y yo no estoy negando el derecho de Cabildo Abierto al pueblo democrático en absoluto, pero sí que metió una cuña muy fuerte y varias políticas fueron negociadas prácticamente por ellos, políticas importantes para el país. Es decir, no subestimemos a un 5 o un 10% muy militante, muy metido en las esferas del poder económico y social, ¿no? Son determinantes. Y recuerden, en Uruguay se encontrarán muchos ejemplos muy recientes de este año, el año pasado, de hace 2 años, en el cual esa minoría determinó políticas a largo plazo. Los Mayagoros. Los Mayagoros. Sí, los Mayagoros. Y bueno, nuestro presidente tiene ese estilo de cierta clase social uruguaya en que no están seguros de lo que están hablando, pero tienen que decirlo con obviedad. Y cuando se le exige detalles, ya ahí se quedaron. Bueno, es un estilo. Yo he conocido mucha gente aquí en Uruguay, especialmente en Montevideo. También en el interior, ¿no? Maya Oro, los mejores. Esto es así porque es obvio. Si a la leche cuando se le agrega agua sigue siendo leche. Ay, eso fue tremendo. Bueno, pero es el nivel intelectual, ¿no? Pero decirlo con obviedad, como lo dice él todo. Y él mismo se cree. Y mucha gente lo apoya. Que tiene derecho a decirlo, a hacer, pensar. Por supuesto, defendemos su derecho. Pero también defendemos nuestro derecho a la crítica. Crítica que molesta mucho, ¿no? Leerás Si no las redes sociales uruguayas. Anímate a decir algo. Sí, pero como decía mi amigo Chomsky, si todos me aplaudieran, pensaría que algo mal estoy haciendo. La crítica, si realmente importa, va a molestar a mucha gente. ¿Y a quiénes? Bueno, a dos grupos. El primer grupo, el grupo en el cual se le tocan sus intereses sociales, económicos, ciertos privilegios políticos, morales, religiosos. Y el segundo grupo, bueno, los mayordomos que lo ayudan, aquellos que les sirven por una pequeña cuota de privilegio, como el mayordomo, en una casa de algún señor feudal. Y vos, Jorge, que lo estás mirando de lejos, ¿entendés que el Frente Amplio procesó su autocrítica? De lejos geográficamente, ¿no? Porque estoy todos los días metido en esto, pero... sí, estás más informado que cualquiera de nosotros, pero bueno, también tenés... Pero sí que reivindico mi condición de uruguayo, que no se cambia por cambiarse a un país a buscar la sobrevivencia. Aquellos que no tuvieron esa necesidad, y no me estoy quejando, pero reivindico mi derecho a ser tan uruguayo como cualquiera. Bueno, y ahí el departamento 20 y el derecho al voto, ¿no? Sí, que es muy extraño, porque es uno de los poquísimos países del mundo. Que resiste. Creo que es un país nada más. ¿Sabes que nunca pude entender cómo perdimos en un plebiscito, ¿no? El voto de los uruguayos. Varios, sí, varios, pero lo que pasa es que también iba mezclado con otras, si mal no recuerdo, con otras consultas, y además era, bueno, el que estaba en la duda se abstenía y ya era un voto en contra. En una elección polarizada también, ¿no? Exacto. Y otro elemento, los afectados no podían votar.
también. Entonces es como en Estados Unidos, los inmigrantes ilegales no pueden votar. Entonces, claro, son las víctimas perfectas del discurso político. En el caso de tu pregunta anterior, que es sobre el Frente Amplio, yo yo no me caso con ningún partido. Claro, obviamente tengo una perspectiva, una visión que favorece más opciones de izquierda, pero como en todos lados, creo que tuvo un desgaste natural, porque la misma dinámica psicológica lleva ese desgaste, no solamente por culpa de los políticos, sino del mismo votante. Las sociedades, cuando van mejorando, salen de una crisis. Ocurrió, por ejemplo, con Roosevelt, que en los años 30 la oposición conservadora decían que era comunista. Había incluso carteles de Roosevelt comunista, que no, en absoluto no era comunista, pero bueno, hizo grandes reformas, aprovechó la gran crisis de la depresión para crear la seguridad social, retiros, muchos derechos laborales, sindicales, etcétera. Y luego, cuando la población salió de ese pozo, estuvo unos 20 años disfrutando no solamente su privilegio geopolítico derivado de la destrucción de Europa, de la hegemonía nueva hegemonía del dólar a través del Bretton Woods, etcétera, sino que también de sus propios méritos en algún sentido, pero eran políticas muy fuertemente sociales comparadas con el periodo anterior, y poco después, en los años 60, comienza la reacción neoliberal de Friedman, de Hayek, etcétera, a aprender. Entonces, cuando la población está un poco mejor, que fue lo que pasó acá en Uruguay, luego de la gran crisis neoliberal del 2002, 2003, la población se estabilizó y no es que se haya olvidado completamente, pero el cuerpo dejó de sentirla, y comenzó a pensar como la clase media suele pensar, temiéndole a los de abajo y no al robo de los de arriba, y comenzó a pensar que, bueno, todo lo que hice, mi autito, mi casita, me costó mucho, fue por mi propio mérito, lo cual, digamos, bueno, está bien, sí, fue por mi propio mérito, pero lo que me falta es porque me están robando. ¿Quién me está robando? Bueno, los pobres a través de los impuestos. Los pobres, que no trabajan, los pobres, siempre los haraganes son los de abajo, ¿verdad? Bueno, esa mentalidad es universal. Y creo que se repitió en Uruguay como se repitió en otras partes del mundo. Bueno, porque hay que trabajar muchísimo, ¿no? En el futuro. Trabajar, sí, yo creo que en realidad el mundo produce más de lo que necesita, en muchos aspectos. Lo que pasa es que está totalmente concentrado, y algunos tienen que trabajar como animales, y muchas veces en sectores que no son tan necesarios. Hasta sería mejor que recibieran un sueldo y no hicieran nada. Y eso es otro tema aparte. Pero sí, bueno, estamos hechos en la cultura del trabajo, eso está muy bien, pero creo que también necesitamos abrir un poco, no solo nuestras mentes, sino nuestros corazones, y dejar de demonizar a viendo. Incluso aquel que, por ejemplo, no es productivo y ni siquiera sabemos las historias terribles que hay detrás, o problemas emocionales, o problemas neurológicos, problemas de todo tipo. Y los demonizamos porque el confort a veces nos hace insensibles. Y en este sentido hay incluso varios estudios, recuerdo hace muchos años, que, por ejemplo, estudiaban cuántas veces una persona de la clase alta miraba a otra persona como persona existente cuando caminaba en la calle. La diferencia entre la clase alta y la clase media, por ejemplo, se midió en fracciones, en breves segundos, fracciones de segundo incluso, pero era una diferencia significativa. Y la conclusión de algunos especialistas que estaban en eso era que la clase alta tenía menos interés en el resto de la gente que la clase media, lo cual uno también podemos conectar con algo bastante más obvio. Tal vez el confort insensibiliza, que también la necesidad de justificar nuestros privilegios insensibiliza y deshumaniza al de abajo. Porque si yo en algún momento sospecho de que en realidad alguien más puede estar un poco mejor y yo estoy teniendo algún privilegio, bueno, eso me incomodaría demasiado. Tengo que justificarlo formalmente, biológicamente, para mí mismo, y luego vendérselo a los demás. Entonces tal vez es un tema de educación, es un tema intelectual, pero también un tema de corazón. Uh-huh. Creo que las personas se miden
en la medida de cómo se relacionan o responden ante la necesidad ajena. Por ejemplo, criminalizar a alguien que trabaja como una bestia, cruza un desierto para poder conseguir un trabajo y para enviar dinero a su familia, y decir que es un ladrón, que te está robando. Tal vez yo no puedo resolver su problema personal, claro que no, eso es algo social que debe ser encarado a través de la gran institución que es el Estado o de instituciones privadas, sean iglesias o lo que sea. Está bien, que uno puede hacer un pequeño aporte, pero no va a solucionar ese problema. Pero luego criminalizar es mejor, justificar mi situación privilegiada o con el mínimo privilegio. Me parece que mide la calidad de persona, y eso lo vemos muy habitualmente. Cómo la gente trata a los de abajo, los más débiles, es como, creo yo, la dimensión de su estatura personal. Bueno, es contra lo que tenemos que ir, ¿no? La individualidad. Acá, por ejemplo, con las ollas solidarias en la pandemia y toda la historia que surgió después, ¿no? Lindo ejemplo para ver. Sí, y también se las demonizó, claro, se las criticó. Y gente que estaba tratando no solamente de sobrevivir, sino de ayudar. Pasaron a ser conspiradores prácticamente. Y solo ellos podían haber reaccionado tan rápidamente, ¿no? El Estado no tenía la capacidad de salir a brindar la solidaridad que tanta gente pudo lograr. Yo creo que sí tenía capacidad y le sobraba. No tenía voluntad política, ni probablemente consideraba que podía ser un mal ejemplo. Claro que sobraba capacidad, no sobran recursos para otras cosas, incluso hasta para cosas irrelevantes. ¿Cómo no haber recursos para y estrategias de organización desde el punto de vista del Estado o de las intendencias o de otros organismos, otros actores sociales para suplir eso? No, los de abajo tenían que resolverse, y ya de paso decíamos que en realidad era por razones ideológicas, que estaban haciéndole mala propaganda al gobierno o que estaban robando de alguna otra forma, se estaban victimizando. Claro, si yo no voy a ayudar ni aportar en nada, mejor me justifico demonizando a los demás, que sí están haciendo algo. Cosas que duelen, ¿no? Esas sí que le falta cariño para el análisis que se hizo después, como vos decías, la estigmatización que vino al final en vez del reconocimiento merecido, absolutamente. Sí, exacto. Se pudo tener humildad y decir, bueno, no resolvieron este problema, pero lo felicitamos, mínimo. Ni siquiera hubo grandes recursos, pero bueno, por lo menos felicitar a esa gente que sí hizo algo. Lo hizo bien, lo hizo mal, bueno, eso es otro tema. Pero sí salió a la calle y se remangó y ayudó. Por ahí. Bueno, Jorge, te usé todo el tiempo. No, creo que todavía me queda vida por delante. No, pero digo, todo el tiempo que tenías antes de tu próxima actividad. Por supuesto, hay una vida por delante y seguiremos hablando. Si vos así lo entendés, porque a mí me encanta este intercambio siempre. A mí también, Cris, ya llevamos muchos años. Siempre va a ser mejor el estar cara a cara, pero no está tan mal hacerlo por teléfono. Nos vamos encontrando día a día. Jorge, te mando el más grande de los abrazos. Igual para vos y todos los que aquí estuvieron. Hasta la próxima. Escuchábamos a Jorge McFood, uruguayo de Tacuarembó, docente en la Universidad de Jacksonville, escritor, columnista de Página 2 y de otros importantes diarios del mundo y ensayista, realmente un hombre inteligente, conocedor de la historia, que da gusto escucharlo. Así que después de esta clase enorme nos vamos a una pausa escuchando este clandestino nuevo de Manu Chao
que nos gustó estrenar en el día de hoy para ustedes. Pausa y vuelvo en minutitos nada más para seguir compartiendo, en este caso, el Estoqueando Políticos con un alcalde especial. Quédese por ahí, volvemos enseguida. Mano negra.